Hoy vamos a ver cómo podemos grabar una voz de una manera muy eficiente. Mi. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alan Joe y este es otro día muy bueno para hablar de música. Bienvenido y gracias por estar en mi canal. En el canal en el que hablamos de música, de piano, de grabación y un montón de cosas muy chidas. Así que te recomiendo que si no estás suscrito lo puedes hacer y le hagas clic a la campana para que no te pierdas ninguno de los videos, porque usualmente todos los lunes estoy subiendo uno nuevo. Te comento que este video es parte de una serie que estoy trabajando desde hace varios meses en el tema de la producción musical, o sea, cómo poder llevar a cabo una canción en todas sus diferentes etapas. Hemos hablado de la composición, el arreglo y la grabación de diferentes instrumentos, así que te invito a que si no has visto la serie la puedas ver. Te voy a dejar la tarjeta por este lado para que la puedas revisar. ¿Ya has intentado grabar una voz o diferentes voces? ¿Has tenido problemas sobre los micrófonos, con el espacio para poderla grabar? ¿No has llegado a un resultado que te haya gustado? Ponme tu experiencia abajo en la caja de comentarios. Usualmente grabar la voz es una de las etapas más complicadas cuando estamos haciendo un proyecto en nuestro hogar o nuestra casa o nuestro home studio. Grabar una voz es más sencillo de lo que podemos pensar. Podemos llegar a muy buenos resultados con presupuesto que no es muy elevado, y si acondicionamos el lugar o el espacio de una manera muy eficiente y sabemos qué es lo que mejor podemos acomodar, podemos llegar a algo muy satisfactorio. Es muy importante que seamos bastante inteligentes y que aprovechemos los recursos de la mejor manera. Te voy a recomendar que para que puedas apreciar de una mejor manera el audio de los diferentes ejemplos que te voy a mostrar, puedas utilizar unos audífonos que te permitan escuchar bien la diferencia. Y vamos a ver la explicación. ¿Cómo grabar voces desde tu home studio? Entonces, para poder grabar la voz hay dos cosas muy importantes que tenemos que considerar. La primera que tenemos que tomar en cuenta es el micrófono que vayamos a utilizar, básicamente con dos tipos de micrófonos. El primer tipo son los micrófonos que son dinámicos. La primera característica de los micrófonos dinámicos es que se utilizan cerca de la fuente de sonido que vamos a utilizar. Entonces, este tipo de micrófonos básicamente no los vas a utilizar a una distancia muy larga, sino siempre bastante cerca. La siguiente característica es que estos micrófonos realzan lo que se le llama el efecto de proximidad. Eso significa que cuando el micrófono esté más cerca de la fuente de sonido va a resaltar las frecuencias graves, y conforme lo alejemos va a resaltar más bien las frecuencias agudas. Usualmente este tipo de micrófonos en la mayoría de los casos son cardioides. Significa que el rango de alcance del micrófono va a estar concentrado en el frente y un poco menos hacia los lados. Entonces es importante siempre tenerlo bien direccionado hacia la voz. Algo muy importante que tenemos que considerar con este tipo de micrófonos es que siempre lo utilicemos con la espuma de protección para evitar que entonces el aire del cantante o de la voz lo afecte en el momento en el que se esté cantando y genera un efecto que se llama popeo, que es cuando el aire de la voz golpea el micrófono y entonces genera un ruido que no queremos, como un golpe. Entonces el protector es para evitar para que ese sonido accidentalmente sea amplificado por el micrófono. Este es un micrófono que te puedo recomendar ampliamente, que es un micrófono bastante popular, muy bueno, que es el micrófono SM58 de la marca Shure. Este micrófono anda rondando más o menos los $100 en su costo. Es un micrófono muy popular, muy bueno y muy resistente. El segundo tipo de micrófono con el que podemos trabajar son con los micrófonos que son de condensador. La primera consideración que tenemos que tomar en cuenta con este tipo de micrófonos es que la interfaz de audio o la mezcladora que vayamos a utilizar tiene que tener un botón de Phantom Power, porque este micrófono para funcionar necesita una cantidad de señal eléctrica que la mezcladora o el dispositivo le devuelve al micrófono. Esto para activar el diafragma, que es la parte que recibe el sonido. Entonces, siempre que utilices un micrófono de condensador va a ser muy importante que este detalle lo tengas en cuenta para que pueda funcionar. La característica de este tipo de micrófonos es que, a diferencia del micrófono dinámico, no se utiliza cerca de la fuente, sino que se utiliza a una cierta distancia. Esto porque es un micrófono que es muchísimo más sensible a los diferentes sonidos, entonces su rango de captación va a ser muchísimo más amplio. Este tipo de micrófono va a captar entonces sonidos que estén a más distancia, van a estar en nuestro cuarto, o dependiendo cómo lo tengamos acondicionado van a agarrar sonidos que estén afuera del cuarto. Algo que tenemos que considerar con este tipo de micrófonos es que estos no usan un protector como los que utilizamos en los micrófonos dinámicos, sino que utilizan unos protectores que son de este tipo, que se enganchan al pedestal o stand donde estemos colocando el micrófono. Entonces lo que hacemos es que ponemos el micrófono y ponemos el protector delante de él. Mi recomendación para que puedas grabar la voz de una mejor manera es que coloques tu mano enfrente para que sepas cuál es la distancia apropiada para que puedas grabar la voz y quede bien captada por el micrófono.
Este micrófono que voy a utilizar es un PG27 también de Shure. Su costo anda rondando más o menos los $140. Y es un micrófono muy bueno, bastante funcional, muy versátil y te puede ayudar con diferentes propósitos. Ahora, el segundo elemento que tenemos que considerar es cuál es el espacio o el lugar donde vamos a grabar la voz. Y en esto básicamente nos vamos a encontrar con dos opciones. La primera opción, estamos hablando de un espacio que sea un recinto abierto, que sea amplio, que tenga campo. ¿Qué va a pasar en este tipo de lugares? Significa que va a haber muchísimo más eco o más rebote en el lugar. Significa que va a captar una reverberación natural. Entonces eso se va a sentir en el micrófono a la hora de lo que estemos grabando. Entonces, si tenemos un lugar que es muy amplio, tal vez un micrófono dinámico nos puede ayudar, porque tal vez no va a agarrar el eco del lugar o los ruidos que no queremos que el micrófono capte. La segunda opción es que podríamos tener un lugar que sea pequeño, que sea cerrado y que ya esté acondicionado tal vez para que no haya ese tipo de ecos o que no haya ese tipo de reverberaciones del lugar. Entonces tal vez vamos a tener una menor afectación del espacio sobre el sonido que queremos captar. Tal vez en esos casos un micrófono condensador sería muy favorable, porque tal vez no vamos a tener mucho ruido del entorno y por lo tanto podríamos captar la voz de una manera muy eficientemente con el micrófono de condensador, sin necesidad de que el espacio ensucie el sonido que nosotros vamos a tener. Ahora te voy a mostrar cómo son los diferentes espacios en los que podemos hacer para poder grabar las voces de una manera muy funcional. Quiero hablarte un poco acerca del espacio amplio para poder grabar la voz. Entonces, como has visto ya en los videos, este es el espacio de mi home studio. Entonces te lo voy a mostrar simplemente para que veas que es un espacio bastante amplio. Como te comenté en algún momento, las paredes no están aisladas. Significa que el sonido o el ruido del entorno, de la calle o de afuera, perfectamente está entrando al lugar de grabación. ¿Qué es lo que he hecho para evitar que haya un eco innecesario en el lugar? Entonces, como puedes ver, hay unas telas que están acá en el techo que hacen que haya menos rebote en el lugar. Y entonces eso me evita que haya una reverberación innecesaria o exagerada en el espacio. A pesar de que el espacio es bastante amplio, no genera un eco exagerado. Entonces, la primera opción, vamos a grabar la voz exactamente en este espacio grande y amplio. La segunda opción que tenemos es que podamos construir un espacio que sea pequeño, acondicionado específicamente para poder grabar las voces. Te voy a comentar un poco de este espacio. Este es básicamente un pequeño cuadro que logré montar en el estudio y que hice forrado con espuma. Esta es una espuma que es bastante económica. Es básicamente una lámina de espuma que se corta en dos con esta forma. Entonces, de una lámina a fin de cuentas obtienes dos pliegos y cada pliego mide 2,40 metros por 1,20 metros. Entonces, básicamente con una lámina logré cubrir el espacio completo y la lámina me costó $40. Entonces fue una forma bastante económica de poderlo resolver. Y otra cosa es que este es un espacio que no necesariamente tiene que ser muy grande. Es un espacio cuadrado, es bastante pequeño, mide 80 centímetros de lado. Entonces es muy funcional y muy práctico. No necesité de mucho campo o de mucha construcción para poderlo realizar. Entonces, este espacio, al ser más pequeño y más cerrado, no vamos a tener los ecos y la reverberación que vamos a tener en el espacio que es amplio. Entonces, vamos a escuchar cómo queda la voz grabada tanto en el espacio afuera como en el espacio aquí adentro. Adicionalmente, quiero agradecer a mi gran amiga Beth Chavarría por ayudarme y colaborar con la realización de este video. Es una gran cantante y una gran profesora de canto, y la verdad es que sin su ayuda no lo pude haber hecho. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes
canta el Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Bueno amigos, espero que esta explicación les haya sido muy útil y te haya abierto el panorama sobre las diferentes formas en las que puedes grabar una voz. Hay algo muy importante y es que hay una gran variedad de marcas de micrófonos que te puedo recomendar para que puedas utilizar en tus proyectos. Algunas de las marcas que conozco más es Shure, Sennheiser, AKG, Audio-Technica y Audix. Estas marcas hacen micrófonos de muy buena calidad y si quieres buscar un micrófono que te sea funcional puedes más o menos revisar los rangos de precios que yo te comenté en los micrófonos que utilicé y buscar los que sean parecidos o más caros. Ahora contame vos, ¿qué te parecieron las diferentes versiones de la voz que se grabó? ¿Te gustó más una que otra? ¿Notaste la diferencia? ¿Ya habías utilizado grabar la voz de alguna de estas formas? ¿Con alguno de estos tipos de micrófonos? Cuéntame tu experiencia abajo en los comentarios. Igualmente te recuerdo que tus dudas, sugerencias, comentarios e ideas que quieres ver en el canal me los puedes poner también abajo o me los puedes enviar por las redes sociales que están por acá. Te invito también que las puedas seguir. Yo soy Alan Joke, espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Chao.